En los próximos minutos estaremos entregando unas papeletas para que puedan formular sus preguntas a los expositores. A continuación recibimos al profesor Oriol Nelo, geógrafo especializado en estudios urbanos y ordenación del territorio, temas sobre los que ha publicado numerosos libros y artículos científicos. Es doctor en geografía de la Universidad Autónoma de Barcelona, con maestría en asuntos internacionales en la Johns Hopkins University. Ha sido director del Instituto de Estudios Metropolitanos de Barcelona, diputado al Parlamento de Cataluña y secretario para la Planificación Territorial del Gobierno de la Generalitat de Cataluña. Actualmente es miembro numerario del Instituto de Estudios Catalanes, profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona e investigador colaborador del Proyecto Anillos. Ha sido profesor invitado en diversas universidades de Brasil, España, Italia, Gran Bretaña, México, Portugal y Chile. Le damos la bienvenida al profesor Nelo, que nos presentará la planificación del territorio, 10 retos. Buenos días a todos. Permítanme, ante todo, agradecer muy cordialmente la amable invitación de los organizadores, el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, por su amable invitación, a la Universidad Católica por su hospitalidad, a todos ustedes su presencia. Es para mí un gran placer estar aquí, lo es para debatir entre colegas un tema de tanta importancia, de tanta relevancia como el de la planificación urbana integrada. Los amigos de la Comisión Nacional me hicieron llegar los documentos que ellos han preparado, que juzgo de extraordinario interés, y me piden algunos comentarios al respecto. Como bien les dije, creo que ir a casa del vecino a decir cómo se deberían hacer las cosas no es una cosa correcta, ¿eh? Entre otras cosas porque, en fin, siempre te equivocas, ¿no? Así que más bien me permitirán que en nuestra conversación de esta mañana lo que trate de hacer es más bien glosar los temas que han propuesto los colegas de la Comisión Nacional a partir de nuestra propia experiencia. En particular, subrayando allí donde tuvimos dificultades, allí donde cometimos errores, allí donde nos salieron las cosas no demasiado bien, porque creo que es en esto especialmente, ¿no?, cuando se puede aprender. Creo que mi presentación se va a complementar muy bien con la excelente intervención de la profesora Madalena Vicuña. Ella nos ha ofrecido una panorámica muy amplia de los sistemas de planeamiento en diversos lugares del mundo. Ustedes verán que mi reflexión será mucho más la de un practitioner, la de alguien que ha tratado de utilizar estos mecanismos y que en algunas cosas nos ha salido bien, en otras no tanto. Por lo tanto, quizás en algunos aspectos mi intervención le sonará más prosaica, más contingente que la magnífica intervención que me ha precedido, pero espero, sin embargo, que le resulte de alguna utilidad. El punto de partida creo que lo vamos a compartir todos. La noción de que el proceso de urbanización es, ciertamente, uno de los principales vectores de cambio en nuestras sociedades. De él se derivan notables ventajas, de él se derivan también importantes problemas, importantes desafíos. Entre estos, la inserción de nuestras ciudades en las lógicas globales, el problema de la funcionalidad de las áreas urbanas tan extraordinariamente complejos, el problema de la sostenibilidad, el problema de la equidad al que se acaban de referir. Ventajas y problemas, oportunidades y desafíos. Para aprovechar las primeras y hacer frente a las segundas, hace falta gobierno, capacidad de orientación colectiva de las transformaciones. Esto es lo que las ciudades han aprendido. Los impulsos espontáneos de los diversos agentes urbanos tienen una extraordinaria capacidad de creatividad, ¿no es cierto? Pero para conseguir una coherencia, una funcionalidad, una equidad, una sustentabilidad, es necesario un diseño, un designio colectivo. Y aquí el sistema de planeamiento tiene una importancia crucial. Lo podríamos definir así: la expresión de la voluntad colectiva
acerca de la evolución y las características de la ciudad y el territorio. ¿Me permiten un comentario sobre este tema de ciudad y territorio? Verán ustedes que yo utilizaré ambos términos y que aquello de lo que hablaré será no solo de instrumentos de ordenación urbana, sino también de instrumentos de ordenación territorial, entendiendo que hoy, de hecho, el proceso de urbanización abarca la totalidad del territorio y que es imposible ordenar aquello que tradicionalmente hemos denominado las áreas urbanas sin atender aquello que ocurre en el conjunto del territorio. La articulación de todo sistema de planificación territorial ha de hacer frente a una serie de desafíos, desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista técnico, también desde el punto de vista político. Yo he tratado de compendiarlos para nuestra reflexión de esta mañana en 10 grandes ítems, en 10 grandes líneas. Verán ustedes cómo yo voy a enunciar cada uno de ellos, voy a tratar de mencionar, de glosar en qué consiste y al final de cada uno de estos puntos señalaré allí donde nosotros hemos encontrado la dificultad, allí donde hemos errado, allí donde nos ha sido más difícil avanzar. El primero de los desafíos es, sin duda, el establecer un diagnóstico compartido y fijar unos criterios. Muy a menudo nosotros concebimos el planeamiento como si fuera exclusivamente un ejercicio de proyecto, de diseño, de poner límites, de poner rayas, incluso de carácter proyectual, de carácter volumétrico. Esto es sin duda extraordinariamente importante, pero para llegar al consenso acerca de aquello que debemos hacer, para avanzar, digamos, de manera con la implicación de todos los agentes, para saber exactamente en qué consiste el ejercicio que vamos a realizar, son esenciales dos pasos previos. El primero, partir de un diagnóstico compartido. No de aquello tan aburrido que hay que hacer al inicio de los planes, que es una memoria descriptiva que se encarga a los geógrafos, que ya se sabe que son estas leisure creatures, y que la ley señala que hay que poner en el plan, porque algo hay que hacer volumen en el plan, ¿no? Para poner... no esto, sino un ejercicio intencionado de interpretación de las dinámicas urbanas que permita comprender allí donde están las oportunidades y allí donde están los problemas. Y a partir de aquí, fijar unos criterios. El ejercicio del planeamiento, y ustedes son del oficio, lo conocen perfectamente, ¿no? Puede ser comprendido como el paso desde este análisis de la realidad a esta voluntad de ordenarla. Y este paso tiene un gozne, tiene una bisagra esencial, que es la adopción de los criterios. En nuestro caso, por ejemplo, aquí les he puesto algunos ejemplos, algunas muestras de los criterios que nosotros adoptamos. Nosotros tenemos un problema gravísimo, como ustedes saben, de dispersión de la urbanización sobre el territorio, de especialización funcional. Cada lugar no se especializa en una sola función, de segregación espacial. Nosotros tratamos de apuntar a través del planeamiento a la afirmación que ante los procesos de dispersión urbana es necesaria la densidad razonablemente elevada, los crecimientos en contigüidad, la distinción clara entre el espacio urbano y el espacio abierto. Frente a la dispersión, hemos dicho, compacidad. Y frente a la segregación de los usos urbanos que tienden a reducir la complejidad, que tienden a banalizar nuestros espacios urbanos, nosotros apuntamos a las virtudes de la mixicidad, ¿no es cierto? De la mezcla de funciones, que reducen las necesidades de movilidad. Frente a la especialización, complejidad. Y frente a la tendencia de los grupos sociales de separarse sobre el espacio en función de la renta, hemos apuntado a las virtudes de la convivencia, de la mixidad social. No porque así se conozcan los unos a los otros,
sino esencialmente porque así compartan los costes de los servicios. Frente a la segregación, cohesión. Compacidad física, complejidad funcional, cohesión social son tres criterios que hemos adaptado. Las 3 Cs, como hemos llamado alguna vez. Pueden ser estos, pueden ser otros, pero este gozne, este punto decisivo es fundamental. Me dirán, ¿responde a juicios de valor? Sí. ¿Responde a criterios morales? Sí. ¿No es un ejercicio técnico? No. Y esto es muy importante de señalar y que seamos conscientes de ello. No siempre es fácil. De hecho, es aquí donde hemos encontrado muy a menudo la principal dificultad. El ejercicio de planeamiento nos suele ser presentado como un ejercicio técnico, como una cuestión de carácter, digamos, de expertise profesional. No es esto. Como nos ha dicho, el otro día lo comentábamos con los compañeros del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Católica, como nos ha dicho de manera diáfana Francesco Indovina, el urbanístico italiano, el urbanismo es, ante todo, una práctica política técnicamente asistida. Y aun cuando quisiéramos, digamos, prescindir de esta definición, en realidad lo que estaríamos haciendo es ocultando, escamoteando este carácter. Primera constatación, pues, la necesidad de partir no solo del proyecto, sino también del diagnóstico compartido y de unos criterios basados en unas aseveraciones, en unos valores que son de carácter, obviamente, consensuado democráticamente, pero que tienen una componente política. La segunda cuestión, el segundo desafío, consiste en definir el carácter de los planes. Magdalena Vicuña se ha referido ya a esto a ver si funciona, de manera muy clara. ¿Qué debe ser la planificación de la que nosotros hablamos? Hay planes que son de carácter físico, por lo tanto de regulación de los usos del suelo, del espacio, de las infraestructuras. Hay planes con un contenido más estratégico, hacia dónde nos gustaría que nuestra sociedad evolucionara, de carácter más programático, en el sentido de estos los que sirven para programar inversiones, de gestión. En nuestra experiencia resulta clave entender que todo plan, como ahora se nos decía, debe contener elementos tanto de ordenación física, de visión estratégica, de programación económica y de gestión administrativa. Pero la especificidad de lo que nosotros estamos haciendo reside en la ordenación territorial. Y por lo tanto el carácter físico del plan, el carácter de ordenación del espacio, de determinación de dónde están los espacios abiertos, la estrategia de urbanización, la localización de las infraestructuras, es la clave, debe ser el fulcro, el aspecto central. Y olvidar esto nos ha llevado, en muchas ocasiones, a muchos equívocos y a muchos errores. La segunda cuestión es el alcance del plan. Ahora hablaré un poco con más atención, puesto que como nos decía el director de la comisión, el presidente de la comisión, es de hecho el leitmotiv de lo que ustedes están debatiendo, el carácter integral de la planificación. Podríamos pensar en otras, planificación sectorial. La planificación territorial, tal como, digamos, la podemos concebir, requiere necesariamente de la integración de aproximaciones a diversos ámbitos sectoriales. Y finalmente, ¿qué tipo de determinaciones? Deben contener normas de aplicación directa, vinculantes sin necesidad de otra mediación, pero también directrices para otros planes, por ejemplo, para los planes que se derivan de ellos, para los planes sectoriales, para los planes comunales, en el caso de la planificación supramunicipal, ¿no es cierto? Recomendaciones
acerca de las políticas públicas, argumentos para la gestión, para la práctica ciudadana. ¿Es esto fácil? En modo alguno, ¿no? Hay un problema de comprensión de lo que es la especificidad, la naturaleza de la planificación territorial y urbana, y muy a menudo se nos empuja, ¿no? Decir, es que vosotros lo que deberíais hacer es más bien una planificación de carácter estratégico e indicativo. Esto es perfectamente correcto, pero no es planificación territorial y urbana, es otra cosa. La planificación territorial y urbana tiene un carácter normativo y debe tener, para asegurar su virtualidad, un carácter vinculante. Debe estar configurada por memorias, normas y planos normativos. Llamadme anticuado si queréis, pero estos planes que son PowerPoints tienen una efectividad muy escasa. Tercer reto, el reto de seleccionar la temática. Aquí todos los que son del oficio saben que este seguramente, ¿no es cierto, Luis Eduardo? Es el tema más difícil. ¿Por qué? Porque nosotros, precisamente por hablar tanto de planes y tan a menudo hacer tan pocos, hemos acabado mitificando la figura. Ya veréis cuando tengamos el Plan Territorial Metropolitano de Barcelona. Correrán ríos de miel y tendremos vides al alcance de la mano como en la tierra prometida, ¿no es cierto? Todo estará resuelto el día que tengamos el plan. Por ello, las expectativas que muy a menudo, ¿no?, ante estos planes tan postergados, tan procrastinados, ¿no?, hemos acabado, todos, los del oficio, los ciudadanos, los políticos que han hablado de ellos diciendo y ya lo acabaremos resolviendo con un plan, son enormes. Y las expectativas se topan con la realidad. Desde este punto de vista, la reivindicación de la planificación integral es esencial. Pero hemos de ser conscientes que cuando hablamos de integralidad en sociedades como las nuestras, no podemos tratar de comprender, de resolver la totalidad de los aspectos que afectan la vida social a través de un plan urbanístico. Nosotros lo tratamos de hacer privilegiando tres ámbitos. Los que ustedes más bien utilizan en la planificación regional metropolitana, si yo entiendo bien, lo cual es muy coincidente. La determinación de los espacios abiertos, es decir, de aquellas áreas que nosotros consideramos que no se deben urbanizar, aquellas que tan a menudo han sido, digamos, entendidas de forma subordinada. Nosotros incluso las hemos denominado más por aquello que no son que por aquello que son. ¿Qué es este suelo? Es suelo no urbanizable. Ya se urbanizará algún día en el futuro, ¿no? Cambiar esta percepción y pasar de esta noción a la idea de que toda región urbana tiene como elemento, como componente esencial, como el componente esencial para su homeostasis, para su funcionamiento, los espacios abiertos, que estos deben integrar una matriz y que esta matriz debe poder funcionar en términos ambientales, de biodiversidad, de funcionalidad ecológica, es esencial. Por lo tanto, la determinación de los espacios abiertos para nosotros ha sido un tema clave, el tema clave inicial en muchos planes. El segundo, claro está, es la jerarquía. Aquí estamos en un ejemplo del Plan Territorial Metropolitano de Barcelona, al cual se ha referido Magdalena anteriormente. El segundo tema, claro está, es el de la jerarquía de los asentamientos. Ante los procesos de metropolitanización nos interpelan, ¿no? Son cosas nuevas. Y muy a menudo podemos tener dos tentaciones. La primera es la nostalgia. Esto es demasiado grande. Están saliendo de la ciudad cosas que no deberían haber salido nunca. Devolvamos a la ciudad aquello que la ciudad jamás habría debido perder. Sería como tratar de hacer subir río arriba las aguas, ¿no?
La otra es decir, escucha, esto es un proceso que es ineluctable, dejémoslo hacer, dejémoslo que avance de manera... Y en todo caso, asegurémonos cada uno, ¿no?, unos pequeños espacios que nos funcionen, ¿no?, unos pequeños espacios que sean refugio, que sean el ámbito del Vallès, aquí el Sant Cugat. Ni una ni otra vía nos llevan a una buena solución de planificación del sistema de articulación urbana. Hay que asumir plenamente las virtudes de la metropolitanización, las virtudes de la integración territorial, que son muchas, el aumento de masa crítica, la disminución de las fracturas territoriales, la accesibilidad a los servicios, la unificación del mercado de trabajo, y al mismo tiempo tratar de articularlo en un sistema urbano, ¿no?, armonioso, que funcione. No centrado exclusivamente en los espacios centrales, en el municipio central. Y el tercero, no me quiero extender mucho, es la cuestión de las infraestructuras y cómo las resolvemos, que aquí se ve muy mal. Bueno, ustedes quizás, les voy a dejar, Luis Eduardo, y sí, quizás esto, claro, privilegiar estos tres ámbitos lleva a lo que muchos de ustedes están pensando, pero esto no es planificación integral. ¿Dónde está el ciclo del agua? ¿Dónde están los centros de reciclaje de basuras? ¿Dónde están los equipamientos? ¿Dónde está el sistema escolar y el sistema universitario y los espacios comerciales? No están aquí. Aquí lo que está es la urdimbre territorial básica. Aquello que efectivamente integra tres grandes temas y permite después colocar todos los otros de manera armónica. Pero si nosotros tratáramos de resolver en un solo trámite, en un solo ejercicio, desde la ubicación de las cárceles hasta el trazado del metro suburbano, yo les aseguro, quizás ustedes aquí les saldría mejor, pero cuando lo hemos tratado de hacer nosotros no nos ha salido, porque resulta un ejercicio inabarcable, y de aquí viene la dificultad de hacer frente a una reducción de las expectativas ante el planeamiento, pero al mismo tiempo la necesidad de conseguir plenamente la integración de esto, que no es poco, que hay que poner de acuerdo ingenieros y arquitectos, amigos míos, que hay que poner de acuerdo administraciones muy diversas, que son tradiciones profesionales que... Este es el tercer reto. El cuarto, y no me voy a extender en este porque ya se ha tratado, es la forma como resolvemos el juego de las escalas y de las jerarquías. Magdalena nos ha explicado cómo nosotros podemos partir de unos planes de conjunto, ¿no? En este caso, este sería para el conjunto de Cataluña, aquí estaría la articulación del sistema urbano, aquí tendríamos los espacios abiertos, aquí tendríamos las infraestructuras, sería a una escala más alta, estos mismos que antes yo les mostraba para la escala metropolitana, después podemos bajar a los ámbitos, ¿no? Cada uno de estos ámbitos, este sería el metropolitano, estos son cada uno de los 7 planes regionales, si ustedes quieren llamarlos así, y después, y quisiera llamar la atención sobre esto, a nosotros nos ha ido particularmente bien una figura que he visto que ustedes no mencionan en sus documentos, que son los planes específicos de coordinación urbanística de algunos territorios. No son, como ustedes ven ya, los de ámbito regional, las 7 regiones aquí, sino de unos ámbitos más chicos, ¿no? Las ciudades intermedias, que configuran coronas entre ellas y que es necesario coordinar su planeamiento. O por ejemplo, el espacio litoral. Nosotros, en esta ordenadísima Cataluña que teóricamente, ¿no?, hemos gestionado también desde el punto de vista urbanístico, hemos llegado a urbanizar el 50% de la línea de costa. De los 670 kilómetros de línea de costa que tenemos, la mitad están construidos físicamente, sin solución de continuidad por decenas de kilómetros, ¿no?
Un plan, por ejemplo, de estos de coordinación urbanística nos permitió en el año 2005 tomar la totalidad de los municipios del sistema costero y decir, aquello que no está urbanizado hasta ahora no se va a urbanizar. Es decir, el suelo no urbanizable, el suelo urbanizable no delimitado y el suelo urbanizable delimitado pero sin plan parcial definitivamente aprobado, no se va a incorporar al proceso de urbanización. Este tipo de, por razones patrimoniales, por razones paisajísticas, por razones ambientales, por razones económicas, porque va a dejar de ser, si no, nuestro sistema turístico competitivo en el marco mundial, ¿no es cierto? Este tipo de instrumento de escala intermedia, Luis Eduardo, nos ha dado mucho juego. Y finalmente, claro, están los planes municipales. Las dificultades son obvias. Y la mayor de todas es la persistencia de la tradición a la que Madalena se refería. La tradición de la idea de que nosotros podemos planificar en cascada. Empezaremos con un plan nacional, bajaremos a un plan regional, uno provincial, uno tal, y al final la esquina de nuestra casa. Y además lo haremos con una imagen objetivo final que nos va a mostrar cómo va a ser nuestro territorio a 20 años vista. Nuestro territorio no funciona así. En primer lugar, porque las jerarquías territoriales han tendido a debilitarse, porque los procesos de integración espacial, de metropolitanización, hacen que las jerarquías sean mucho más complejas. Porque ya no estamos ante esquemas cristalerianos de especialización de servicios, ya no es esto. Y por otra parte, porque el ejercicio de planeamiento debe ser mucho más retroalimentado, como Madalena nos decía, y es correcto, no solo correcto, sino necesario hacer planes a diversos niveles de escala al mismo tiempo que interactúen entre ellos. Y que el plan local se hable con los que están haciendo el plan metropolitano y viceversa. Y entender el planeamiento no como el establecimiento de una jerarquía, un escalafón, no, sino como un proceso de interrelación entre comunidades y organismos. Este es el juego, dificilísimo. El quinto desafío es el de cómo afrontamos el proceso de elaboración de los planes. Claro, resulta que nosotros tenemos en este territorio tan extraordinariamente complejo que son nuestras áreas urbanas, dos tendencias. Una, la tendencia a la integración territorial, a una mayor interdependencia, ¿no? En mi región metropolitana, por ejemplo, en el 80% de los municipios, de las comunas, como ustedes llaman, ¿no? El 50% de quienes trabaja fuera de la propia comuna, ¿no? Una integración extraordinaria. Ustedes tienen patrones de movilidad muy similares. Una integración. Y al mismo tiempo, esta tendencia de cada uno, quizás para buscar refugio, para buscar identidad, a cerrarse sobre su espacio. Esto, en términos de planeamiento, comporta una dificultad muy grande, ¿no es cierto? La necesidad de dotarse, por una parte, de instrumentos que nos permitan acordar de forma armónica y, por otra, la voluntad de cada uno de decir la suya, de hacer oír su voz. En nuestra experiencia, para ello resulta esencial no asignar de manera exclusiva competencias de planeamiento a un solo nivel administrativo. Por ejemplo, en el caso del planeamiento metropolitano, uno podría tener claramente la tentación de decir, hombre, esto es tan importante, ¿no? Son 5 millones de personas, etcétera, que esto, ¿a quién corresponde? Oh, es al gobierno, ¿no? Y los otros ya cumplirán. De arriba a abajo lo vamos a hacer, ¿no? Hemos fracasado todas las veces que hemos tratado de hacer así. El plan comarcal del 53, el plan provincial del 59, el plan director del 68, el plan de nuestro colega Albert Serratosa del año 98. Hemos fracasado cada vez. ¿Cuándo finalmente nos salió un poco bien? Cuando dijimos, vamos a hacerlo juntos. Vamos a hacer una comisión redactora del plan,
ya se entiende, no son estos los que lo escriben, de aquí hay una ponencia técnica que les alimenta, que por una parte acumule todos los ámbitos del gobierno que tienen algo a decir respecto a la planificación territorial metropolitana. Esto quiere decir desde medio ambiente a movilidad hasta economía y finanzas y hasta gobernación, ¿no? Y por otra parte a los representantes de la administración local. Y esta comisión es la responsable de sacar adelante el plan. Ya se entiende que no es una comisión para votar, el día que votas la disuelves, ¿no? Es una comisión para acordar. Este aspecto es esencial, pero, como muy bien señala en su diagnóstico la comisión, nuestras administraciones no funcionan así. Nuestras administraciones están, digamos, se caracterizan por la sectorialización, por la compartimentación administrativa y por otros aspectos, ¿no? La debilidad legal, la debilidad institucional, la falta de voluntad política muy a menudo de cooperar, ¿no? Y aquí está una dificultad enorme, ¿no? Nosotros, para sacar adelante planificación territorial integrada, deberíamos ser capaces de pasar de compartimentos estancos a gestión conjunta. El gobierno hace muchas cosas muy interesantes, las hace bien, los municipios también, esta vez lo han de hacer juntos. Hemos de pasar de una dinámica sectorial a unas visiones transversales. Hemos de pasar de unas visiones que precisamente por sectoriales muy a menudo no son territorializadas a unas area-based policies, ¿no? De compartimento estanco a gestión conjunta, de planteamiento sectorial a visión integrada, de políticas no territorializadas a basadas en áreas. El reto es mayúsculo. Pero si conseguimos sacarlo adelante, atención, esto pone una simiente de transformación en la actividad administrativa toda entera, no solo en el planeamiento, no solo en el ámbito específico de la ordenación del territorio, es la semilla de una transformación administrativa, de modernización de las administraciones de extraordinaria potencialidad, como hemos visto en otros casos, por ejemplo, el caso holandés, al que se han referido. Sexto problema. ¿Cómo aseguramos la implicación de la ciudadanía? Antes he mencionado la cuestión del diagnóstico compartido, Madalena se ha referido al tema de la transparencia, por lo tanto no voy a insistir. Hay aquí una cuestión importantísima que es la del lenguaje, el lenguaje del plan. Si nosotros, administración y técnicos, persistimos en tratar de hablar en jeroglíficos que sean incomprensibles para la mayoría de la población, uno, o en banalizaciones que tratan a la población de estúpida, no vamos a ninguna parte. Nosotros hemos de conseguir traducir los planes a relatos comprensibles, no edulcorados, que pongan en relieve las dificultades y las oportunidades, y que fijen claramente, de manera comprensible para la opinión pública, para aquellos que los han de debatir, el contenido de los mismos. ¿Es bastante esto? No. No es bastante el ejercicio de diagnóstico y el ejercicio de transparencia. No es bastante el lenguaje del plan. Los ejercicios de participación, como los que se nos han mostrado, son muy enriquecedores, pero hay un tema que sigue siendo clave, que es el de la tramitación, porque en el juego de la tramitación está la seguridad jurídica, es el momento, digamos, institucional, democrático, en que cada uno puede hacer oír su voz. Aquí, muy a menudo, los del oficio hemos caído, y las administraciones, hemos caído de cuatro patas en un error supino, ¿no? ¿Cuál es? El de concentrar el momento del debate público en la información pública. Yo elaboro, en mi despacho, que no se sepa demasiado lo que estoy haciendo, no sea acaso que empiecen a movilizarse. Saco la información pública, hago que el consejero me lo apruebe, 3 meses, que opinen todos, cierro, respondo a las alegaciones, a la provisional y a la definitiva. A ver si paso, a ver si en 6 meses lo consigo, ¿no? ¿Es esta la receta para el éxito? En nuestro caso ha sido más bien la receta para el fracaso.
Hace unos días en la Universidad Católica, en el Instituto de Estudios Urbanos, hablábamos de los conflictos territoriales. Y yo les comentaba a los colegas un libro que hicimos que se denomina Los conflictos territoriales en Cataluña. 16 estudios de caso de conflictos territoriales, ¿no? Que lo hemos hecho con compañeros de diversas universidades, etc. Estuvimos viendo las tramitaciones administrativas. ¿Saben ustedes cuántas informaciones públicas de los proyectos conflictivos coincidían en verano o en Navidades? ¿De las 16? 16. Alguien podría pensar, hombre, lo hemos escamoteado, lo hemos pasado en agosto, en nuestro agosto, nadie estaba allí, claro. Error total. ¿Por qué? Porque te explota después, de la peor manera posible y cuando ya no tienes el cauce institucional para orientarlo. Por ello, lo que a nosotros nos ha ido muy bien es hacer lo siguiente: elaborar el conjunto del documento y antes de sacarlo a información pública, sacarlo como en un primer round a consulta pública. Es decir, esto es lo que nosotros haríamos, esto es aquella comisión entre gobierno y administración local haría. Decidnos qué os parece. Y aquí la gente se siente llamada a opinar, pero no a través de los procesos, que están muy bien, de vecinales, etcétera, etcétera, sino que de aportaciones formales. Tú con esto modificas el plan y lo que después acabas sacando información pública ya no es estrictamente tu plan, sino tu plan enriquecido con aquello que has podido incorporar de lo que te han propuesto. Esto creo que nos ha dado alguna buena solución, pero es cierto que hay que superar bastantes problemas. El primero, la propia renuencia de la administración, en muchos casos, de ir por este camino. Nuestras administraciones no están habituadas a hacer esto. No están habituadas a asumir los costes, lo que les parecen costes de los procesos participativos. Y atención, muy a menudo somos muy buenos en señalar la administración y sus carencias, pero muy a menudo la organización y la capacidad de interlocución de los vecinos, de los agentes urbanos, es demasiado escasa. Para que nos vaya bien, pues necesitamos, por un lado, una administración con capacidad de escuchar, con voluntad de interactuar, pero por otro lado también, ¿no?, una ciudadanía más y mejor organizada. El séptimo desafío es el de la coordinación con los instrumentos jurídicos. Aquí muy a menudo uno puede pensar, con el plan estamos a casa, ¿no? We made it, ¿no? Hemos hecho el plan, tenemos resuelto el problema. Como muy bien se nos decía, el plan debe ser comprendido como una parte integral, como un requisito necesario, pero no suficiente, de unas políticas territoriales, e incluso, si me permiten, de unas políticas en términos generales, más comprensivas. Y en particular de las políticas urbanísticas y de la regulación de los usos del suelo. Se ha de hablar el plan perfectamente con la regulación del régimen de la propiedad. Se ha de hablar el plan con el establecimiento de mecanismos de reparto equitativo de beneficios y cargas entre los propietarios del suelo. Se ha de hablar el plan con los sistemas que nos permitan recuperar las plusvalías. Aquellas plusvalías que han de retornar necesariamente a la colectividad. Se ha de hablar el plan con el sistema de valoraciones del suelo. Aquí, en nuestra experiencia, ha sido clave, en la legislación española y en la de muchos países europeos, como ustedes conocen perfectamente, la distinción entre el derecho inalienable a la propiedad, en particular la propiedad del suelo, y la regulación del contenido de este derecho. El propietario del suelo, claro está, es propietario de este, y en modo alguno puede ser privado de esta propiedad. La comunidad tiene la capacidad de indicar cuándo, dónde, cómo y por qué
este suelo puede ser desarrollado en términos urbanísticos, para asegurar precisamente la bondad del desarrollo urbano. Esta capacidad de la comunidad de indicar al propietario que puede efectivamente realizar el desarrollo es lo que legitima en la obligación de cesión de zonas verdes, de vialidad, de equipamientos, de servicios. Y también, en nuestro caso, la obligación, digamos, de pasar a la colectividad una parte de las plusvalías obtenidas por el ejercicio urbanizador. Este ejercicio es extraordinariamente importante. ¿Por qué? Porque si nosotros no lo tuviéramos y estuviéramos jugando con planeamiento sin tener estos mecanismos, atención, que lo que podría ocurrirnos es que el planeamiento o bien fuera ineficaz o bien derivara en la, digamos, en la generación de plusvalías que no revertieran en la colectividad, o aún peor, tuviera efectos perversos, en el sentido de que estaríamos manchando suelo, estaríamos clasificando suelo, cambiando el régimen jurídico del suelo y por lo tanto alterando su valor sin ninguna capacidad de regulación de lo que allí ocurre, ¿no? Lo cual crea inequidad entre los propietarios y puede favorecer procesos especulativos. Este tema, que yo sé que ustedes tienen perfectamente estudiado, porque en anterioridad al debate que hoy nos ocupa, ¿no?, ustedes han elaborado un detallado documento sobre el régimen del suelo precisamente en Chile. Creo que ambos temas, como muy bien nos ha propuesto la Comisión, deben tratarse al unísono, al mismo tiempo, de manera estrictamente interrelacionada. La octava cuestión es, y voy acabando, que no quisiera extenderme, es la relación entre el plan y el proyecto. También muy a menudo pensamos, hecho el plan, ya está salvado, ¿no? Hecho el plan, empieza la posibilidad de aplicarlo. Y la posibilidad de aplicarlo, como muy bien nos decía Madalena, no pasa solamente por el carácter vinculante de la normativa, sino por la capacidad de desarrollarlo. Y la capacidad de desarrollarlo implica necesariamente dotarse de instrumentos de políticas urbanas. Conjugar lo que prescribe el plan con la actuación de las administraciones públicas, de las empresas, de la ciudadanía. Conjugar, por ejemplo, lo que prescribe el plan con los procesos de rehabilitación urbana. Conjugar, como nos decía el presidente de la Comisión hace unos días en un escrito, la planificación territorial, por ejemplo, con los proyectos como los que ustedes han desarrollado aquí, Quiero mi barrio, creo que se denomina, ¿no? Pero también otras operaciones, por ejemplo, la dotación, la realización de nuevos ensanches urbanos, la creación de áreas de nueva centralidad. Para ello es necesario afirmar la voluntad, digamos, de liderazgo de la comunidad, de liderazgo colectivo en estos desarrollos. No podemos dejar el desarrollo de aquello que hemos prescrito, de aquello que hemos acordado entre todos, simplemente al caso, a la espontaneidad. Si queremos conseguir lo que nos proponemos, hay que darle una dirección, un liderazgo, un impulso. Y este impulso corresponde, en primer lugar, no exclusivamente, pero en primer lugar, a la colectividad. Y para ello hay que contar con dos cuestiones extraordinariamente difíciles, que son la financiación y la gestión. Y de aquí vienen muchos de los problemas. Penúltima cuestión, la necesidad del control y la evaluación. Se ha hablado ya de esto. Por lo que se refiere al control, yo quisiera ante todo señalar la del control ciudadano de aquello que estamos haciendo. Nuestra práctica, la práctica urbanística, ha sido muy a menudo ha podido ser vista muy a menudo como la práctica del nigromante, ¿no es cierto?
aquello que una actividad muy difícil de comprender, escondida, poco transparente. Hoy día, como se nos decía antes, disponemos de medios que permiten una transparencia plena de aquello que estamos haciendo y que confieren a los operadores privados y a los ciudadanos en general una seguridad jurídica extraordinaria. Hasta hace 5 años en Cataluña, si tú querías saber qué clasificación tenía tu parcela, tenías que ir al ayuntamiento, llamar a la puerta, hablar con el empleado, quisiera ver el plan, hoy no está el secretario, vuelva mañana que se lo habremos traído, te sacan el plan, puede hacerme fotocopias, hoy no, mañana, etcétera, etcétera, lo que ustedes saben perfectamente. Hoy en día no solo podemos tener online la totalidad del planeamiento urbanístico vigente, sino que a través de sistemas de información geográfica, como hemos hecho, se pueden elaborar mapas sintéticos de la planificación urbanística, por ejemplo, a escala 1:5000, que te permiten ponerte en la calle Jaume I de Mataró y darle y hacer un clic y saber qué clasificación tiene tu predio, qué clasificación tiene el de delante y de dónde se deriva, es decir, que con otro clic te vas al registro y allí encuentras el documento. Si esto es posible, es inexcusable que la Administración lo ponga a disposición. Por una cuestión de seguridad jurídica, pero también por una cuestión de accountability, de control democrático. Hay que dotarse también de sistemas de seguimiento de los procesos territoriales, como con sistemas de indicadores, claro está, de evaluación del impacto de las medidas. Y esto no es fácil tampoco, no estamos habituados. Nos falta tradición administrativa. Es difícil integrar todavía estos sistemas en la Administración, pero es que además muy a menudo hay una renuencia por parte de la Administración y, digámoslo claro, también de los técnicos de compartir esta Administración, porque esta Administración es poder, confiere poder administrativo, capacidad de contratación, ¿no? Y después hay también el temor a la utilización partidista de las evaluaciones. En nuestro caso, por ejemplo, ¿no? Estamos muy lejos de la experiencia de las Royal Commissions británicas, ¿no? Aquellas que ya se sabe que un conjunto de Members of Parliament hacen una evaluación y ya se sabe que se discute ciudadano. No, muy a menudo pues los partidos después la utilizamos los unos contra otros, pero hay que avanzar en este sentido. Y finalmente, el último aspecto, el último reto, en modo alguno el menor, es la cuestión del gobierno de las transformaciones. Todo plan es un proyecto y todo proyecto necesita un sujeto. Necesita un sujeto o un conjunto de sujetos que se lo hagan suyos y lo impulsen. Esto, en ámbitos urbanos complejos como los nuestros, resulta particularmente difícil, ¿no? Nuestra región metropolitana, para seguir con el ejemplo barcelonés, tiene 164 municipios. Nosotros queremos utilizar no un solo plan, pero dotarnos de un plan de coordinación de escala metropolitana. ¿Quién se hará suyo este plan? El plan sin padre ni madre muere. No hay plan huérfano que sobreviva, porque nadie lo actualiza, nadie lo sigue, nadie pugna por él. Pero, ¿y si este ámbito no tiene ninguna virtud, como en nuestro caso, ninguna virtualidad administrativa? Si no tiene mecanismos electos que velen por él, ¿cómo lo haremos? Aquí hay diversas aproximaciones posibles. A la aproximación es decir, todo ámbito de plan, un gobierno electo y electo en primera instancia. Es una posibilidad. Otra es establecer mecanismos de gobernanza, digamos, equilibrados con partidos. ¿Es esto fácil? No lo es en absoluto. Porque no es solo que estemos fragmentados administrativamente, sino que nuestros ámbitos metropolitanos son muy barrocos administrativamente, tienen muchos niveles, y no solo niveles administrativos, también de empresas públicas, etcétera, etcétera. Hay, como sabemos, unas pulsiones localistas muy fuertes, la reivindicación de la autonomía local por encima de todo. Hay dificultades jurídicas notabilísimas
Muy a menudo hay que modificar un conjunto de leyes enorme para conseguir este tipo de instrumentos de gobierno. Pero es un tema clave. ¿Por qué? Y con esto acabo. Nosotros debemos entender la planificación territorial y urbana, ante todo, tal como decía al inicio, como una expresión de la voluntad colectiva de ordenar el desarrollo urbano en beneficio de la colectividad. Para que ésta sea, en términos ambientales, sostenible, en términos funcionales, eficiente, en términos sociales, equitativa y en términos políticos, democrática, requiere de instrumentos de gobierno adecuados. Y este es el 10º y último desafío del que yo quería hablarles. Nada más, muchas gracias.